Amén. Gracias. Muy bien, bueno, pues gracias hermanos, nuevamente gracias Pastor Joel por permitirme estar aquí para predicar la palabra del Señor. ¿Ya está jalando este? Bueno, entonces, yo creo que tienes que subirle un poquito más. ¿Sí se oye o no se oye? ¿No se oye? A ver, vamos a ver si sí está prendido. Sí, sí está prendido. ¿Qué está pasando? ¿Se apagó? Ahí está. Exactamente. Siempre así ocurre con los que controlan el equipo de sonido. Cuando escuchan hablar a un hombre, se espantan y le bajan. Bueno, pues gracias a Dios por nuestros hermanos. Y bueno, qué bendición que usted está aquí. Esperamos que el mensaje de esta noche pueda ser de bendición para su vida espiritual. Ahora, quisiera pedirle 2 favores. Bueno, 3 favores, por favor. ¿Sí me los concede? Aquí se ven pura gente buena. Primer favor, si usted tiene un bebé, hay clase de niños, hay un departamento para bebés allí, hágame el favor de llevarlo. Mire, los bebés no aguantan, no sea inconsciente. Yo recuerdo cuando era niño, yo les decía que yo nací en un hogar cristiano. A mí me llevaban a la iglesia desde que yo recuerdo, desde que tengo uso de razón. Y qué crueldad se me hacía estar en el culto, escuchando a ese viejito que nos predicaba. No, hombre, yo quería salir corriendo y jugar, pero mi papá no lo permitía porque no había clase para niños. Teníamos que estar en el templo, ¿verdad? Hay algunos pastores que me dicen, no, yo quiero que estén en el templo para que aprendan. Pues no van a aprender, porque están inquietos, están llorando, y no solamente eso, distraen a otros, ¿verdad? El papá, la mamá que tiene que estar cuidando ahí al bebé, no pone atención a la predicación, por más que diga que sí pone, no pone atención. Entonces ayúdeme, por favor, ayúdeme. Esto es parte de la predicación también. Una regla de pedagogía dice que para que haya enseñanza tiene que haber orden. Si no hay orden, no hay enseñanza. Entonces, por favor, ayúdenme. El segundo favor que quiero pedirle es apague su teléfono celular. Por favor, yo sé que ahí apareció el anuncio y se lo pusieron de diferente manera, pero algunos no agarran la idea, ¿verdad? Entonces, revise que su teléfono celular esté apagado. Revíselo para que de esa manera no suene. Anoche estuvo sonando ahí, un joven contestó su teléfono, ¿verdad? Se me hace a mí una falta de educación. Digo, nada más es una falta de educación y por supuesto es una falta de respeto a Dios, no a mí. Olvídese de mí, pero a Dios sí, porque estamos estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por favor, ese es el segundo favor que le pido. El tercer favor, no esté saliendo y entrando. No esté saliendo. A mí me molesta mucho que estén saliendo y entrando las personas mientras se está predicando la palabra de Dios. Por favor, aguántese, aguántese. No va a ser mucho tiempo. Por favor, ayúdeme. Repito, eso es parte de la predicación. Si usted distrae a otros, usted mismo se distrae, pues entonces simple y sencillamente, ¿para qué venimos a la iglesia? O sea, no vamos a aprender y venimos a aprender, ¿verdad? Esto no es un show. Venimos a aprender, venimos a escuchar de la palabra de Dios. Entonces, por favor, hermano, ayúdenme, ayúdenme. Yo sé que sí se puede. Digo, si usted es cristiano, debe de querer que la palabra de Dios se predique con toda libertad, que el Espíritu Santo trabaje y que Dios nos hable. A eso venimos, ¿verdad? Muy bien. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6.
Deuteronomio capítulo 6. Este pasaje lo leíamos anoche y hoy quiero que estudiemos de él. ¿Ya lo tiene? Muy bien, yo voy a leer los primeros 2 versículos. Usted escuche, por favor, sígame con su vista. Después vamos a orar y vamos a empezar con la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios en esta noche. Dice así, Deuteronomio 6, 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia en esta noche, dándote gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos para abrir este bendito libro, estudiarlo, aprender todo aquello que tú quieres que nosotros sepamos. Te pido, Señor, que me uses para comunicar correctamente tu palabra, que nadie absolutamente se quede sin comprender, sin entender lo que tú quieres decir. Úsame, Señor. Sé que soy inútil, sé que soy débil, falible, pero Señor, tú puedes usar aún lo más vil para honrarte y glorificarte. Te pido que lo hagas en esta noche. Todo esto te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. El libro de Deuteronomio es un repaso de la ley. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Había pasado más de 400 años como esclavo en Egipto. Por supuesto, imagínense, 400 años. Por más que el pueblo judío haya querido mantenerse al margen de la influencia de los egipcios, eso, por lo que la Biblia nos enseña, no fue posible. Y vemos que no fue posible porque inmediatamente después de que salieron, Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. La Biblia dice que el pueblo judío se había hecho un becerro de oro y estaba adorándolo. Evidentemente, la filosofía, la forma de pensar de los egipcios había penetrado en la mente, en el corazón, en el diario vivir de los israelitas. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Todavía pensaban, y la Biblia nos dice constantemente, yo no sé si usted ha leído los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pero si los ha leído, habrá notado que ese fue un problema recurrente del pueblo de Israel. Constantemente hablaban de regresar, constantemente extrañaban, según ellos, la buena vida, el buen trato que tenían en Egipto, no recordándose la vida miserable, infeliz, desdichada que habían padecido en Egipto. Así somos los seres humanos. Así somos. ¿Cuántos cristianos he conocido que dicen, no, pues yo antes de venir a la iglesia, yo era tan feliz, yo vivía tan bien, yo no tenía problemas, pero desde que empecé a venir a la iglesia, ahora tengo problemas? Mire, déjeme decirle algo, y grábeselo bien. Si nada más una bendición usted hubiera recibido por venir a la iglesia, una sola, y es la de su salvación, el perdón de sus pecados, la seguridad de que cuando muera va a la presencia de Dios,
yo creo que valió todos los padecimientos, suponiendo que pudiera tener, han valido la pena. Ha valido la pena, porque imagínese, usted pudiera vivir contentísimo y feliz en este planeta, pero luego morir y despertar en el infierno. Yo le aseguro que ahí usted diría, no hombre, ¿por qué no acepté? ¿Por qué no creí? Pero qué astuto es Satanás en engañarnos, ¿verdad? En hacernos creer que los ajos y las cebollas que hemos dejado allá son mejores que lo que estamos experimentando acá. Dios no quería que eso sucediera. Dios quería sacar de la mente, del corazón del pueblo de Israel todas esas cosas. Por eso le está repasando los mandamientos a esa nueva generación que se había levantado y que iba a entrar a la tierra prometida. Y le dice, no solamente lo que deben de creer, cómo deben de vivir, pero lo que deben de enseñar a sus hijos. Y eso es exactamente de lo que yo quiero hablarles en esta noche. ¿Qué debemos de enseñar a nuestros hijos? ¿Qué debe de usted como padre de familia preocuparse, tener la meta en su corazón, en su mente de enseñarle a sus hijos? Bueno, aquí está claramente dicho por el Señor. No tenemos que andar adivinando, aquí está. Y hermano, usted, padre de familia, que tiene hijos todavía pequeños, que tiene hijos en su casa, esta debería de ser su meta. Ahora, por supuesto, usted no le va a enseñar a su hijo algo que usted no tiene. Usted no le va a enseñar a su hijo algo que usted no hace. Y eso es algo que tenemos que aprender, hermano. Dice un dicho por allá afuera que hablan más fuerte nuestros hechos que nuestras palabras. Y sigue teniendo vigencia ese dicho. La palabra de Dios nos enseña, no con esas palabras, pero esa misma verdad. Nosotros podemos decir y decir y decir y decir, pero si nuestra vida no respalda lo que estamos diciendo, nuestras palabras simple y sencillamente no sirven de nada. ¿Qué debemos de enseñar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que usted debe de enseñar a sus hijos? Y como decía hace un momento, esas enseñanzas va a ser la vacuna, va a ser la medicina que usted aplique a sus hijos para que, a pesar de que anden en el mundo y tenemos que vivir en este mundo, ellos se puedan abstener, ellos se puedan alejar de esas cosas mundanas y quieran vivir para Dios y quieran entender que estas cosas no son un juego. Yo leí en una revista de selecciones una entrevista que le hicieron a esa artista llamada Katy Perry. Sí sabe quién es, ¿verdad? Si no sabe, pregúntele a su hijo. Adolescente, joven. En esa entrevista, esa mujer decía que ella era cristiana, que era hija de Dios, que su padre era pastor y que sus padres estaban totalmente de acuerdo con la vida que ella vivía, porque eran de una mente muy abierta. Mire, si esa mujer es cristiana, yo soy el papa. No hay mujer más loca. Y ahí mismo expresaba todo lo que ella hacía. Y la cantidad de hombres con los cuales había andado. Y estamos hablando de una mujer, en aquel entonces decía que tenía 30 años. Yo no sé cómo ande ahora, pero me imagino que no anda mejor. Hija de un pastor en California. Ella dice que asistía a la iglesia desde pequeña. Y mire cómo anda.
¿Cuántos padres de familia tienen exactamente el mismo problema? Aprenda, hermano. Vamos a ver lo que el Señor le dijo a los israelitas. Enséñale a tus hijos esto. Esto es lo que tienes que enseñarles. Hay algunos padres de familia que están tan preocupados que sus hijos aprendan matemáticas, historia, geografía, biología, civismo, pero se olvidan de enseñarles la palabra de Dios. Y hermano, la palabra de Dios no se la van a enseñar en la escuela, por más que la escuela le cobre 1,500 como mínimo de colegiatura por su hijo, 3,000, 4,000. No, pastor, si usted supiera, tremenda escuela en la cual tengo a mis hijos, están aprendiendo el inglés, están aprendiendo el francés, hasta el chino están aprendiendo. Pero ¿qué de la Biblia? Sus hijos pueden terminar siendo unos eruditos en este planeta, pero un día van a terminar ardiendo en el infierno, se lo aseguro. Necesitamos, hermano, hacerle caso al Señor. Dios quiere, y aquí lo dice Él claramente, esto es lo que tú vas a aprender y esto es lo que tú le vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dice allí, para que tus días sean prolongados. ¿Qué es lo que debemos de enseñar a nuestros hijos? Mire lo que dice otra vez, estamos en Deuteronomio capítulo 2, no lo pierda porque ahí vamos a estar estudiando la palabra de Dios esta noche. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Sabe qué es lo primero que usted debe de enseñar a sus hijos? A temer a Dios. A temer a Dios. ¿A quién temen sus hijos? Si sus hijos temen a Dios, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero sus hijos no temen a Dios. Qué tragedia que muchos padres de familia le enseñan a sus hijos a temer a los hombres y no a temer a Dios. Mire lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1, versículo número 7. Proverbios, capítulo 1, versículo número 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Les recuerdo que el tema central del libro de Proverbios es la sabiduría, pero no está hablando la palabra de Dios de la sabiduría desde el punto de vista del mundo. Para el mundo la sabiduría es llenar la cabeza con un montón de información. Para Dios la sabiduría más bien es una actitud de humildad, una actitud de reconocer que efectivamente Dios es el que manda en nuestras vidas. ¿Cuántos y cuántos cristianos no le hacen caso al Señor? No viven de acuerdo a la sabiduría de Dios. No temen a Dios y por supuesto que no hay sabiduría de Dios en ellos. Les recuerdo también que la Biblia dice que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría que proviene de Dios y la sabiduría que proviene de este mundo. La sabiduría que proviene de Dios, dice la Biblia, que es la que nosotros debemos de atesorar. La sabiduría del mundo, dice la Biblia, que es animal, que es terrenal. Dice la Biblia que es diabólica. Miren el libro de Proverbios, en el capítulo 15, hablando del temor a Dios y del temor de Dios. Dice aquí en Proverbios, capítulo 15, versículo número 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Qué tremendo es tener hijos que teman a Dios, que respeten a Dios, que tiemblen delante del Señor.
¿Sabe? Yo no creo que hay mejor antídoto para que su hijo se abstenga de todas esas tentaciones. Usted no lo va a poder proteger, usted no lo va a poder cuidar todo el tiempo. Él va a salir un día de su casa, él va a tener que enfrentar las tentaciones, él va a tener que tomar sus propias decisiones. Esa es la razón de por qué usted tiene que infundirle ese temor al Señor, enseñarle que debe de temer a Dios. Miren el libro de Isaías. Isaías capítulo número 8, versículo número 13. Isaías 8, 13. Mire lo que dice la Biblia. Isaías 8, 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Sabe por qué el mundo está tan desenfrenado, tan pervertido, tan degenerado? Porque no hay temor de Dios en la gente inconversa. No le temen a Dios. Esa es la razón, hermano, de por qué usted tiene que enseñarle no solamente que Dios existe, pero también tiene que enseñarle que debe de respetarlo, que debe de hablar de Él con respeto. ¿Temen sus hijos a Dios? ¿Sabe entre qué grupo humano se da el índice más alto de homosexualismo y lesbianismo? Entre los ateos, los que se dicen ateos. ¿Y sabe por qué? Porque ellos saben que Dios condena totalmente el homosexualismo y el lesbianismo. Pero mire cuántos miles y miles alrededor de nuestro planeta y millones hoy en día. ¿Sabe por qué esas personas han degenerado? Y quiero recordarle que es una degeneración y una perversión, es una degradación. No es, ay, pobrecito, nació así. Nació con más hormonas femeninas que masculinas, por eso es que le va a la América y tira de uñita. No. La palabra de Dios nos dice que es una perversión, es un pecado, igual que cualquier otro pecado. No temen a Dios, no respetan a Dios, por eso es que les da lo mismo. Y hermano, qué cosa tan asquerosa. Yo no sé si usted ha visto un par de homosexuales o un par de lesbianas abrazándose y besándose. Me gusta lo que el hermano Fernández dice. Dice, yo prefiero besar a un burro que besar a un bigotón. Y yo estoy completamente de acuerdo con él. Pero hay tanta gente que lo ve tan normal. Porque eso es lo que nos están enseñando, eso es lo que le están bombardeando a sus hijos en la escuela, como lo decía ayer, en la televisión. Le presentan a ese tipo de personas como si fueran héroes, como si fuera lo mejor que hay en este planeta. Les recuerdo, hermano, que eso es una perversión, eso es algo que no debe de existir en la vida de un cristiano. Miren el libro de Romanos capítulo 1, cómo necesitamos enseñarle a nuestros hijos a temer a Dios, a respetar a Dios, a temblar delante de su presencia. Pero es una tragedia. Algunos cristianos le tienen más miedo a los narcos, a los secuestradores, a los malos gobernantes que a Dios. Sus hijos, ¿a quién le van a temer? Exactamente a los mismos. No, mijito, vámonos de este lugar, vámonos de este otro lugar, vámonos a ver a dónde, para que estemos seguros. Mire, si usted teme a Dios, usted va a estar seguro en cualquier lugar donde Dios quiere que esté. No importa que esté en el lugar más peligroso, ahí Dios le va a guardar, pero hay que temer a Dios. Mire aquí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo número 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha revelado al ser humano en la mente, en el corazón del ser humano, aunque nadie le haya enseñado de la Biblia, aunque no hayan ido a una iglesia, saben que existe un Dios todopoderoso. Dice la Biblia que Dios se lo reveló. ¿De dónde ha surgido este planeta? ¿De dónde surgió el universo? ¿De dónde venimos nosotros? La Biblia dice que Dios nos creó. Y hermano, cree en la Biblia. Es 1,000,000 de veces más fácil creer lo que la Biblia dice que lo que los pseudocientíficos dicen. Dicen que allá miles de millones de años en el pasado no existía nada y de repente explotó y todo se formó. Así lo explican, yo lo he leído montones de veces. ¡Qué absurdo! No había nada y luego surgió. Se necesita más fe para creer en eso que para creer lo que la Biblia dice. Pero mire, a sus hijos lo están bombardeando todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Se burlan de él porque creen en Dios. Se burlan de él porque viene a la iglesia. Esa es la razón de por qué los muchachitos llegan a una edad donde dicen, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ir a la iglesia. Claro, todo está en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Le enseñan en la escuela que él es producto de una evolución. Su abuelito era un chango, su tatarabuelito un gorila. Eso es lo que le están enseñando. Y se está tragando esas mentiras. Usted lo manda a la escuela todos los días. ¿Para qué? Para que aprenda. Usted lo está poniendo bajo la autoridad del maestro. Y le dice, respeta al maestro, obedece al maestro, hazle caso al maestro. Y él lo está haciendo. No se sorprenda cuando al ratito su hijo le diga, papá, eres un anticuado. Eres un viejo que no sabes nada. No entiendes las cosas. ¿Sabe por qué? Porque usted no le enseñó a temer a Dios. Usted no le enseñó a creer en Dios. Yo decía anoche, la razón de por qué yo estoy aquí es porque desde pequeño mis padres me enseñaron a creer en Dios. Yo vi a mi papá cuántas veces sentado ahí en la sala de la casa leyendo la Biblia. Y lo he dicho también en otras ocasiones. Jamás mi papá me permitió quedarme en la casa por ninguna razón. Jamás. Su frase favorita era que se paraba ahí en la puerta de la casa y tronaba los dedos. ¡Vámonos! 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 Y todo el mundo tenía que subirse al carro. Un carro viejo que tenía mi papá. Pero ahí llegábamos a la iglesia. Y teníamos que sentarnos adelante. Nada de sentarnos atrás. ¿Cuántas veces lo vi orando? ¿Cuántas veces escuché a mi mamá diciéndome, Alejandro, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Acuérdate, Alejandro, tú vas a salir de la casa y ahí no te vamos a ver nosotros, pero Dios te está viendo en donde quiera que tú estés. ¿Temen sus hijos a Dios? ¿Creen sus hijos en Dios? Si sus hijos no creen en Dios, hermano, si sus hijos no temen a Dios, es porque usted no les ha enseñado. Dice la Biblia que debemos de enseñarle a nuestros hijos a temer a Dios. Y usted debería de trazarse esa meta. Mi hijo a lo mejor no llegue a ser un profesionista, pero mi hijo le va a temer a Dios. Pero qué lástima. Los padres de familia dicen, no, que mi hijo sea licenciado, que mi hijo sea ingeniero, que mi hijo sea doctor. No importa que no vaya a la iglesia. Mire qué decisión tan equivocada, tan torcida está tomando usted. Qué decisión. Y mire, aunque usted no lo diga con sus labios, con sus
ese lenguaje no verbal que le comunicamos a los hijos, ellos lo están percibiendo, ellos lo están absorbiendo, ellos lo están recibiendo, y un día eso es lo que van a hacer. ¿Cuántos y cuántos padres de familia, lo mencionaba anoche, han terminado perdiendo a sus hijos? Hay hijos de hermanos, padres de familia cristianos, que tienen a sus hijos en la cárcel. Nacieron en la iglesia, crecieron en la iglesia y están en la cárcel. Y no están allí por la causa de Cristo. Están por ladrones, sinvergüenzas, delincuentes. Hermano, piense en sus hijos. ¡Qué absurdo! Yo por mi hijo hago esto, hago lo otro. No, yo por mi hijo estoy dispuesto a sacrificarme, aunque yo no coma, pero que mi hijo tenga todo lo que necesita. ¿Qué herencia tan vana le está usted dejando? Esa herencia material un día va a terminar provocándole problemas a su hijo, pero si usted le deja esta herencia espiritual, pase lo que pase, ese hijo está perfectamente bien edificado para enfrentar la vida. Y no importa que usted no le deje ni 5 centavos, el hijo va a vivir para el Señor, va a honrar y glorificar a Dios porque le teme al Señor. ¿Sus hijos le temen a Dios? ¿Sus hijos creen en Dios? ¿Sus hijos tienen respeto por las cosas de Dios? Todos los días le estamos enseñando algo. ¿Cómo sabemos si existe temor a Dios en una persona? Mire, la Biblia nos dice cómo podemos saber eso. Y esto es para que usted se examine y sepa si efectivamente usted teme a Dios. Porque si usted no teme a Dios, otra vez le digo, no va a tener ningún éxito en decirle a su hijo, teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios. ¿Ya escuchaste al pastor? No, usted tiene que temer a Dios. ¿Cómo sabemos si tememos a Dios? Mire lo que dice Hebreos capítulo número 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28. ¿Ya lo tiene? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y piense lo que está diciendo el autor de Hebreos, por favor. Está diciendo, nosotros vamos a recibir una herencia allá en el cielo. Nosotros vamos a morar eternamente con Dios. Esa es la herencia incorruptible de la cual está hablando aquí, inconmovible. Dice, tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué hagamos? Sirvamos a Dios. Y dice aquí, agradándole con temor y reverencia. ¿Sabe que cuando una persona teme a Dios, le sirve a Dios? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Si tú temes a Dios, vas a servir a Dios. La razón de por qué muchos cristianos no están sirviendo a Dios es porque no le temen. Ay, que al cabo Dios es buena gente. Al cabo Dios perdona. Sí, sí es cierto. Pero no ha leído lo que dice la Biblia allí también. Mire, nada más veo unas páginas más atrás, ahí mismo en Hebreo. Versículo número 26. Mire lo que dice la Biblia. Hebreos 10, 26. 10, 26 de Hebreos. Dice aquí, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Les recuerdo que aquí no le está hablando a gente inconversa, aquí le está hablando a cristianos. Y mire lo que sigue diciendo el versículo número 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Versículo número 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire lo que está diciendo el autor de Hebreos. No le está hablando a inconversos, le está hablando a cristianos. No juegues con Dios. Él es fuego consumidor. Él puede derramar su juicio sobre ti. Nada más lea el Antiguo Testamento, hermano. Nada más vea la historia del pueblo de Israel en la actualidad. Mire cuántos millones de judíos han muerto. La historia nos dice que durante el periodo que duró la Santa Inquisición, sí sabe que hubo un periodo de tiempo que así le llamaron Santa Inquisición. Santa. ¿Qué tenía de santo? No ha habido cosa más diabólica que esa. Pero durante el periodo llamado Santa Inquisición, la Iglesia Católica mató más judíos que el mismo Hitler. La historia nos dice que mató cerca de 15 millones de judíos. ¿Por qué sufrió esto el pueblo de Israel, el pueblo judío? Mire, esa es la razón de por qué usted le habla a un judío de Cristo y rechaza. El pueblo judío es un pueblo anticristiano. No quiere nada con Cristo, porque ellos asocian a Cristo con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica los persiguió durante cientos de años. La razón de por qué Hitler terminó matando a esos 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial fue precisamente por eso. Hitler se decía católico, por si no sabe. ¿Por qué Dios permitió que a su pueblo, el pueblo escogido de Dios, todavía sigue siendo el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios? Y la Biblia dice que nosotros como cristianos debemos de orar por los judíos, por la conversión de los judíos, por la paz de Jerusalén. La Biblia dice, debemos de amar al pueblo judío. Y si usted puede hablarle a un judío de Cristo, háblele. Pero ¿sabe por qué Dios trajo su juicio sobre esa nación? Porque esa nación, a pesar de que hizo un pacto con Dios y Dios le perdonó y le dio oportunidad tras oportunidad, el pueblo judío le dio la espalda al Señor. Ahí mismo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 28, usted lo puede leer en su casa y puede darse cuenta de que Dios le advirtió a los judíos: si ustedes no viven para mí, si ustedes no me sirven, entonces yo los voy a entregar a todo tipo de calamidades. Va a venir a su vida todo tipo de problemas. Hermano, el Dios en el cual creemos es un Dios vivo, no es una fantasía, no es un juguete, no es un diosito como la gente le llama, es el Dios todopoderoso. ¿En ese Dios cree usted? ¿Sus hijos creen en ese Dios? Entonces, ¿por qué no viven con temor y temblor cada día de su vida? Dios dice claramente: teme al Señor. Necesitamos un avivamiento en cuanto al temor a Dios, porque no hay temor a Dios. Por eso no se respeta. Por eso, mire, cuántos grupos religiosos en el nombre de Dios hacen barbaridad y media, blasfeman, manchan, insultan el nombre de Dios. Y tanta gente: yo soy cristiano. ¿Eres cristiano? Pues conoce la Biblia y date cuenta de que todas esas herejías, blasfemias, insultos, Dios las aborrece. Dios no está de acuerdo con esas cosas. Lo primero que debemos de enseñar a nuestros hijos es temer a Dios. ¿Temen sus hijos a Dios? ¿Temen a Dios? No le temen ni a usted.
se burlan de usted, le faltan al respeto a usted, le dicen malas palabras a usted. Y hermano, usted nunca debería de permitir eso de su hijo. Nunca. Usted debería de enseñarle a su hijo, porque eso es bíblico. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Usted no debería de permitir que sus hijos le falten al respeto a usted. Usted es la autoridad. Ay, no, pastor, pero es que ya vivimos en otros tiempos. Hoy en día vivimos en tiempos modernos. No. Hoy en día existen otros métodos para educar a los hijos. ¿Educar a los hijos? A mí no me parece que los hijos estén más educados hoy en día. Yo me acuerdo cuando era niño. No hace muchos años, por eso lo recuerdo bien. Cualquier adulto le podía llamar la atención a un niño. Inténtelo hacer ahora. Llámele la atención a un chiquillo ahí en la calle. Trae al papá y ya casi lo están matando. No hay respeto. No hay respeto. En la sociedad de hoy en día no hay respeto a nada y a nadie. Esa es la sociedad en la cual vivimos. Y yo entiendo, insisto, en que la gente inconversa así sea. Pero hermano, usted y yo somos cristianos, tenemos este bendito libro. Sus hijos nacieron en su casa, han vivido con usted. Digo, eso espero. ¿Por qué no lo respetan? ¿Por qué no lo obedecen? Padres de familia le hablan al chiquillo y parece que le están hablando a la piedra. El chiquillo hace, ya te dije, no te voy a volver a hablar. Es la última vez que te lo digo. El chiquillo como si le estuviera hablando cualquier otra persona, ¿verdad? Hermano, enséñele lo que la palabra de Dios dice. Desgraciadamente hemos fracasado en educar a nuestros hijos. Mire lo que dice en Proverbios capítulo número 16, hablando acerca de los resultados del temor a Dios. Si una persona teme a Dios, claro que le va a servir. Si una persona teme a Dios, mire algo más que dice la Biblia que va a hacer esa persona que teme al Señor. Proverbios capítulo 16, versículo número 6, dice aquí la Biblia, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan de ¿qué cosa? Del mal, dice la Biblia. Mire ahí mismo en Proverbios capítulo número 14, versículo número 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Enséñele a su hijo a temer a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que teme a Dios se aparta del mal. No quiere practicar el pecado, se aleja de la tentación, huye de la tentación. Pero el que no teme a Dios, va derechito al pecado. No solamente debemos de enseñar a nuestros hijos a temer a Dios. Mire lo segundo que Dios dice que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Vaya ahí otra vez a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículos 3 al 5. Deuteronomio 6, 3 al 5. Dice la Biblia: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mire el versículo número 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Lo segundo que cada padre de familia, cada mamá debe de enseñar a sus hijos es amar a Dios. No solamente a temer a Dios, pero amar a Dios. ¿Aman sus hijos a Dios? Todos amamos algo. Todos. Usted no me puede decir que no ama algo. Todos amamos algo. ¿Sabe cómo usted sabe qué es lo que ama? Dígame, ¿a qué le dedica más tiempo? Dígame, ¿en qué piensa cuando no tiene nada que hacer? Eso es lo que ama. Qué fácil es vivir para Dios cuando lo amamos. Qué difícil es vivir para Dios cuando no lo amamos. Se convierte en una carga, en una losa cada vez más y más pesada. Mire, yo lo veo en los cristianos, una persona recién convertida que entiende las cosas de Dios, cómo ama al Señor. Llega temprano a los cultos, lee la Biblia, se sienta hasta adelante, bebe literalmente cada palabra que el pastor está predicando, ora, trata de vivir una vida de obediencia a Dios. Pero empieza a pasar el tiempo. Y alguien le empieza a robar ese amor. Alguien le empieza a decir, no vayas a la iglesia, mira, esto es más importante. Mire ya cuánto tiempo tienes en la iglesia y nada pasa, todo sigue igual. No, nada va a cambiar. No tiene caso que vayas a la iglesia. ¿Para qué? Mejor dedica tu tiempo. Y poco a poquito. Es exactamente lo mismo que ocurre en una relación matrimonial. Si usted se da cuenta, Dios compara la relación con su pueblo siempre con un matrimonio. Y Dios cuántas veces acusó a su pueblo de ser un pueblo adúltero, de ser como una ramera que iba detrás de sus amantes y que lejos de que aquellos hombres le pagaran a ella por sus servicios, ella pagaba para estar con ellos. Así compara Dios a su pueblo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente le surgen un montón de amantes al pueblo de Dios que poco a poquito le empiezan a robar el amor que le pertenece a Él. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Oseas. Un ejemplo nada más de esto. ¿Ama usted al Señor? ¿Cuánto lo ama? Si lo amara, qué fácil sería obedecerlo, servirlo. Mire lo que dice Oseas capítulo 1, versículo número 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ve y tómate, Dios le dice a Oseas, una mujer prostituta, una mujer fornicaria, una mujer que cae en fornicación, y cae en fornicación es una prostituta, aunque no le quieran llamar así, pero eso es. Dice la Biblia que Dios le dijo a Oseas, ve y tómate una mujer de la calle. Ahora piense en Oseas, por lo que la Biblia nos dice, Oseas era un hombre recto, un hombre puro, un hombre que se había guardado para el Señor. Era un hombre que amaba a Dios, un hombre que quería obedecer a Dios, que quería servir a Dios. Por eso es que escuchó y obedeció. Y se tomó a una mujer fornicaria. Mire lo que dice el versículo número 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel,
porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y sigue hablando ahí, vea el versículo número 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Versículo número 8. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y ahí sigue hablando la Biblia acerca de lo que ocurrió entre Oseas y su esposa. Mire el versículo número 1 del capítulo 2. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestra hermana Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparté pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Qué hizo la mujer de Oseas? Ella tenía el corazón de una prostituta. Era una prostituta. A pesar de que tuvo 3 hijos con Oseas, y Oseas le dio casa, le dio su nombre, proveía para sus necesidades materiales, espirituales, emocionales. Esta mujer, como tenía ese corazón, esa mentalidad, se fue. Dejó a su marido, dejó sus hijos, dejó todo lo que tenía y se fue detrás de sus amantes. Y la Biblia nos sigue diciendo que cayó tan bajo que terminó vendiéndose en un mercado de esclavos. Ahí terminó. Y qué increíble, Dios le dice a Oseas, ve y compra a tu mujer. Miren el capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. ¡Qué increíble! Oseas tiene que ir al mercado de esclavos y rescatar a su esposa. ¿Sabe por qué Dios permitió que todo esto ocurriera en la vida de Oseas? Porque Él quería darle una ilustración práctica al pueblo de Israel de lo que estaba sucediendo. Dios amando a su pueblo, Dios dándole todo lo que necesitaba a su pueblo, y su pueblo como esa mujer ramera yéndose a buscar a sus amantes, amando cosas que en verdad no le ayudaban, nada más le perjudicaban, nada más lo destruían. Pero no es lo mismo que ocurre hoy en día con los cristianos. Ay, pastor, es que no tengo tiempo. Ay, pastor, es que estoy muy cansado. Ay, pastor, es que tengo que trabajar. Ay, pastor. Puras excusas. ¿Sabe por qué usted ya no ama al Señor? Porque le salió un amante. Porque alguien le está robando el corazón que le pertenece al Señor, el amor que le pertenece a Dios. Esa es la razón de por qué la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, Cristo hablándole a la iglesia de Éfeso, tengo una sola cosa contra ti. Sí, sí es cierto que trabajas, sí, sí es cierto que tienes celo, sí, sí es cierto que te has esforzado y sacrificado, pero tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor. Ya no me amas como al principio. Y hermano, ese es el tipo de cristianismo que ven nuestros hijos. Un cristianismo tibio, un cristianismo apático, un amor hacia el Señor de si me queda tiempo,
si me sobra dinero, si tengo oportunidad de hacerlo. Ellos no ven que nosotros en verdad estemos interesados en la obra de Dios. Y es exactamente lo mismo. Y les recuerdo lo que dice la Biblia: cada generación se va a ir degradando más y más. Y si usted ahorita es apático, viene a la iglesia, pero viene de mala gana, viene con una mala actitud, sirve al Señor, pero sirve más a fuerzas que de ganas, yo le aseguro que muy pronto sus hijos no van a querer ni venir a la iglesia. ¿Para qué? Cuando uno ama, ¿qué cosa le pide el Señor que usted no haga? Mire lo que dice ahí en el libro de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Si solamente, hermanos, nos enamoráramos del Señor. Y yo le aseguro que si usted es cristiano, hubo un tiempo en el cual usted estaba locamente enamorado del Señor. Locamente. No había cosa que no le pidiera el Señor que usted no estuviera dispuesto a hacer. ¿Pero qué pasó? Ay, pastor, pues es que yo ya tengo tantos años siendo maestro de escuela dominical, ganando almas, diezmando. Yo creo que ya es tiempo de que sangre joven lo haga. Qué bueno que el Señor no piensa de esa manera. Porque mire, si Él nada más nos amara por un tiempo, ya estaríamos en el infierno. El amor de Dios no cambia. No cambia. Es el mismo. Dios no cambia. Él es amor. Él nos ama. Nosotros deberíamos de amarle a Él. Y usted debería de enseñarle a su hijo a amar al Señor, a respetar al Señor, a vivir para Él. Mire lo que dice en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículo número 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Mire lo que hizo esta mujer. 300 denarios. Un denario equivalía a un día de trabajo. 300 denarios, 300 días de trabajo. La Biblia no nos enseña que esta mujer fuera una mujer rica. Yo creo que tuvo que sacrificar, trabajar, ahorrar, guardar para ese día. Ella sabía que llegaría el día en el cual podía entregar ese presente de toda su vida a su Salvador. Y ella ahorró y sacrificó y se privó de un montón de cosas para que el día que tenía que hacerlo se lo presentara. ¿Por qué lo hizo María? Porque amaba al Señor. Amaba al Señor. Por eso no le importó. Cuando Jesús venía a su casa, dice la Biblia que ella corría a sus pies, se sentaba y escuchaba atentamente la palabra de Jesús. Cuando amamos, no hay sacrificio. Todo es un gozo. Todo es un privilegio. Cuando amamos, nada es una carga. Todo es una bendición, un placer. Pero cuando no amamos, cuando ese amor empieza a disminuir, qué difícil es hacer algo para Dios. ¿Cómo le va a enseñar usted a sus hijos a amar a Dios
si usted mismo no lo ama? ¿Cómo le va a enseñar a sus hijos a temer a Dios si usted mismo no lo teme? Por eso se acuerda cuando Cristo vio a Pedro, después de que resucitó, allí en el mar de Galilea, Cristo le preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Cristo no necesitaba que Pedro le diera una respuesta. Él ya sabía lo que había en su corazón, pero Pedro necesitaba saber lo que había en su corazón. Por eso fue que el Señor le insistió, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Porque el Señor sabe que si nosotros le amamos, no hay ningún problema, todo marcha bien. Venir a la iglesia no es ningún problema, diezmar, leer la Biblia, ganar almas, servirle como maestro de escuela dominical, cantar en el coro. Nada es una carga, todo es un privilegio. Eso es lo que usted tiene que enseñarle a su hijo, hermano. Enséñeselo a su hijo. Él tiene que ver que pasen los años y sigan pasando los años y el amor de usted hacia el Señor, el temor de usted hacia el Señor no disminuye. Antes, al contrario, aumenta. Y así debería de ser. Porque cada día que pasa estamos más cerca de nuestro Salvador. Más cerca. Ya sea que Cristo venga o que partamos a su presencia. Mire lo tercero que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Vuelva a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Dice la Biblia, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo tercero que usted debe de enseñarle a su hijo es a cuidar su corazón. Cuidar su corazón. Qué fácil los hijos le entregan el corazón a cualquier tontería que hay en este planeta. Mire, esa es la razón de por qué algunos jóvenes y señoritas terminan enamorándose y yéndose con un inconverso. ¿Verdad? Le entregan su corazón a cualquiera que viene y le dice, yo te amo, yo te amo. Y él se lo cree, ella se lo cree. Dice la Biblia, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por eso la Biblia nos dice ahí en el libro de Proverbios, mire lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 4, versículo número 23. Mire lo que dice la palabra de Dios, hablando del corazón. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, dice la Biblia, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y ahí en Mateo capítulo número 15, nuestro Señor Jesucristo dice que del corazón salen los adulterios, los robos, las malas palabras. ¿Cómo guarda un cristiano su corazón? Hermano, con la palabra de Dios. No hay otra manera. Usted tiene que llenarse la mente, el corazón de la palabra de Dios. Por eso es que jamás podemos menospreciar este bendito libro. Tenemos que leer y leer y leer y memorizar y escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cuántos cristianos se cansan de leer la Biblia? Ay, no, pues yo ya la leí una vez, toda la Biblia, ya, eso es suficiente. ¿Ya conoce la Biblia? Mire lo que dice, vuelva a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Mire lo que dice, versículo número 7. Estamos hablando de guardar el corazón. ¿Cómo guardamos el corazón? Dice aquí, versículo 7. Y las repetirás a tus hijos.
Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire lo que dice la Biblia. Las vas a repetir a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche y cuando vayas de viaje y cuando andes con tu hijo. Todo el tiempo el tema de conversación debe de ser la palabra de Dios. ¿Es así en su vida? ¿Sabe que la pedagogía dice que para captar un concepto necesitamos escucharlo por lo menos 11 veces? 11 veces. Nada más para captarlo. Dice la pedagogía que para descartar un concepto equivocado y poner uno correcto, por lo menos necesitamos escuchar 18 veces ese concepto. Por ejemplo, yo le digo a usted, Dios es amor. Si, suponiendo que nunca hubiera escuchado ese concepto, usted necesitaría escucharlo 11 veces para captarlo, asimilarlo. Ahora, si usted ha escuchado y ha tenido en su corazón el concepto Dios es malo, y hay mucha gente que tiene esa idea, Dios es malo, entonces para quitar ese concepto errado y aceptar el nuevo concepto, Dios es amor, Dios es bueno, necesita escucharlo 18 veces. Esa es la razón de por qué a los niños pequeñitos, yo no sé si se ha dado cuenta, yo recuerdo con mi hija, cuando tenían 4 o 5 años, usted le podía contar la misma historia al niño o la niña 10 veces, 20 veces, 30 veces, y no se cansaba de escucharla. Y cuando estaban en esa edad, las famosas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cada vez que usted le da una respuesta, ya tiene otro por qué. Esa es la razón, hermano, de por qué Dios dice, las repetirás y las vas a escribir en tu casa y vas a llevar recordatorios de la palabra de Dios en tu persona. ¿Qué es lo que va a guardar el corazón de su hijo? La palabra de Dios. Pero qué poco tiempo le dedicamos a la palabra de Dios. Qué poco tiempo. Mire, si nada más le enseñara estas 3 cosas a su hijo, nada más estas 3 cosas, temer a Dios, amar a Dios, guardar su corazón, usted pudiera descansar el resto de su vida tranquilamente. Tranquilamente. Usted no tendría problemas. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque su hijo ya está empezando a dar matices, vislumbres de que las cosas de Dios le aburren, le cansan, le fastidian. Porque ya su hijo de repente le dice, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué de repente su hijo empieza a hablar mal de la iglesia, de los hermanos, del pastor? ¿Por qué? ¿Será porque ama demasiado a Dios? ¿Será porque teme mucho a Dios? ¿Será porque está guardando su corazón? Más bien porque su corazón se está desviando. Y hay un diablo, Satanás, que está ansioso de robar ese corazón. De robar ese corazón y meterle un montón de cosas pecaminosas, sucias, para alejarlo de los caminos del Señor. La Biblia presenta a Satanás como un ladrón.
Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que quiere Satanás con sus hijos. Eso es lo que quiere Satanás con su familia. Satanás no quiere buenas cosas para usted. Satanás quiere destruirle. Ahí está el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva viviendo en el lugar perfecto. No había pecado. Jamás habían caído en una tentación. Y mire qué astuto fue Satanás en venir y decirle con que Dios ha dicho. Y terminaron cayendo en el pecado. Si Adán y Eva, que no habían pecado, si Adán y Eva, que tenían todo perfecto, cayeron en el pecado, ¿cómo sus hijos? ¿Cómo sus hijos no van a terminar yéndose detrás del pecado? Hágale caso al Señor en esta noche, hermano. Si una herencia le va a dejar a sus hijos, que sea la herencia de la palabra de Dios. Que teman al Señor, que amen al Señor, que cuiden su corazón. Vamos a orar. Nadie esté viendo, todos con los ojos cerrados.